título de la prédica: Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, vamos a hablar hoy de que Jesús es el prometido para el pueblo de Israel, el redentor del pueblo de Israel, pero además también el Hijo de Dios. Y a ellos vino así, a los judíos vino para ser su Mesías y para mostrarles que era el Hijo de Dios. Y el pueblo de Israel no lo recibió ni como su Mesías, ni lo considera el Hijo de Dios. Pero increíblemente el Señor tenía en su plan desde un comienzo que también fuera para nosotros los gentiles, es decir, para los que no somos judíos. Y vamos a ver eso allá en Marcos 1, y voy a utilizar la versión Hoy Palabra de Dios para Todos. Y escribe Juan Marcos. Dice en el primer versículo, dice: esta es la buena noticia sobre Jesús, el Mesías. Él, siendo judío, Juan Marcos, él sí lo reconoció. Dijo: para mí, Jesús sí es el Mesías, sí es el Hijo de Dios. Y ahí donde está esa, entre paréntesis, esa nota, es el Hijo de Dios, es porque aquí nos está diciendo en Marcos que él va a ver a Jesús como el Hijo de Dios, es decir, como hombre. Y de paso va a decir: mire, estoy empezando el libro de Marcos, pero quiero que los lectores, es decir, en este caso usted y yo, veamos al Mesías, al Hijo de Dios, como hombre, como Hijo de Dios, no como Rey de Reyes. Porque mire, para ser un rey tiene que tener una genealogía. O sea, por ejemplo, ahorita usted oye hablar de el rey Guillermo, el príncipe Guillermo, el hijo del príncipe Carlos, y el Carlos, el hijo de la reina Isabel de Inglaterra. Y la reina Isabel fue hija de Carlos, no sé qué, y así hay una genealogía hacia atrás. Para ser rey, Guillermo, cuando llegue a ser rey, pues lo puede ser porque detrás de él viene una genealogía que lo acredita como rey, lo va a acreditar como rey. Ahorita es príncipe, pero no puede ser rey cualquiera, tiene que traer una genealogía, unos antepasados que sean eso, de la nobleza, para poder ser rey, ¿cierto? Usted lo ve ahí, no puede ser rey cualquier otro, ni siquiera el hermano, él, el hijo mayor. Trae ese protocolo de nobleza. Entonces lo mismo, usted ve en Mateo, en el Evangelio de Mateo o en el de Lucas, que está la genealogía de Jesús. Empieza con la genealogía. Y entonces José era hijo de tal, de tal, de tal, hasta que llegan a Adán. Y por el lado de María, María era hija de tal, de tal, de tal, de tal, hasta que llegan también allá. Porque van a mostrar en esos evangelios a Jesús como ¿qué? Como rey. Pero en este no hay genealogía. En Marcos no hay genealogía porque él no va a hablar de Jesús como rey, sino va a hablar de Jesús como hombre. Uy, esto ya es muy pasado. Nomás empezando, así empezando. Por eso es que Marcos, a diferencia del otro, no empieza con una genealogía, porque él está diciendo: mire, yo les voy a hablar es del Mesías, del Hijo de Dios. Es decir, este evangelio va a mostrarle y usted a mí que como hombre sí podemos hacer las cosas, porque Jesús no lo hizo como el Rey de Reyes, lo hizo como hombre, no lo hizo como el Hijo de Dios, sino como hombre, y vino a darnos ejemplo de que sí se puede. Y desde ahí arranca en el primer versículo. Y si uno sabe que, mi Dios, mi respeto, Señor, mi respeto. Ahora ya entiendo por qué uno empieza con genealogía, porque no va a tratarlo aquí en este evangelio como el Rey de Reyes, como la parte divina, sino lo va a tratar 100% humano. Y entonces por eso llega y dice: vean, como está escrito en el libro del profeta Isaías, dice: oye, te envío a mi mensajero delante de ti, quien te preparará el camino. Ahí hizo referencia Isaías a Malaquías 3:1. Alguien que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Eso está en Isaías 43.
El primero, el que prepara el camino en Malaquías 3:1, y alguien que grita en el desierto, el camino para el Señor, Isaías 43. ¿Y de quién está hablando? De Juan el Bautista. Entonces él dice, mire, es que desde el Antiguo Testamento, tanto Malaquías como Isaías hablaban de Juan el Bautista y decían que antes de Jesús iban a enviar un mensajero, alguien que grita en el desierto, preparen el camino que ya viene ¿quién? Ya viene el Señor, ya viene el reino de Dios, que es ¿quién? Jesús, ya viene. Y eso ya lo habían dicho desde el Antiguo Testamento, mejor dicho, más de 700 años antes de que naciera Jesús, antes de que naciera Juan el Bautista, ya habían hablado de él la Biblia. Dice, no es que voy a mandar uno antes, un mensajero que va a prepararle el camino a Jesús. Se llama Juan el Bautista. Alguien que dice, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Era cuando Juan el Bautista decía, arrepiéntase. Él decía, arrepiéntase, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. ¿Y quién estaba ahí cerquita? Jesús. Increíble, que ya estaba profetizado 700 años atrás. Dice, ese hombre del que vamos a hablar va a preparar el camino. Entonces ahora usted ya entiende el verso 4, cuando dice, entonces, así Juan el Bautista llegó a bautizar a la gente en el desierto. ¿Y por qué desierto? Porque si usted busca un mapa de Israel, ahí cerquita a Jerusalén, hay un desierto, chiquito, pero hay un desierto. Entonces allá estaba Juan el Bautista anunciándoles que cambiaran su manera de pensar, es decir, preparando el camino allá para el Señor, diciéndoles, mire, cambien su manera de pensar y de vivir. No parece que fuera para hoy, ¿no? Porque vamos a hablar de eso, de que hay que cambiar, ¿qué? La manera de pensar y de vivir. Tome nota, cambie la manera de pensar, y cuando usted cambia la manera de pensar, cambia su manera de vivir. Mientras tanto, no logra nada. Mire, tome nota ahí, resalte eso. Ya Dios empezó a hablarnos a usted y a mí. Ay, ¿cómo hago yo para ser como Jesús, un buen hijo de Dios? Cambie su manera de pensar y de vivir. Así es la cosa, así es la cosa. De entradita, de entradita. Marcos es muy práctico, súper práctico. Eso doña Briseida ya se está cogiendo y dice, Padre amado, y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Juan el Bautista bautizaba en agua para un arrepentimiento de pecados. Entonces venía él, toda la gente de la provincia de Judea ahí, a donde estaba Juan el Bautista, y de la ciudad de Jerusalén, es que queda ahí cerquita. Entonces confesaban sus pecados. En esa época confesaban sus pecados a Juan el Bautista. Ya después de Jesús no. Ni hay que ir allá a confesar pecados, porque ya que los va a confesar antes de usted bautizarse, ya no necesita hacer eso. Por eso dice confesaban, no dice ni siguen confesando, no. Y Juan los bautizaba en el río Jordán. Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Langosta no es la langosta esa que uno piensa del mar, ¿no? Es el insecto, porque es que hay insectos que llaman langosta y hay un molusco en el mar que se llama ¿qué? Langosta. Pero no está hablando del mar, está hablando del insecto. De langostas para la proteína y del miel silvestre para los carbohidratos, para la energía. Entonces Juan el Bautista les decía, el que viene después de mí es más poderoso que yo. Claro, no es que él nació primero. Dijo, pero viene otro después de mí. ¿Quién? El Mesías, el Hijo de Dios. Y yo vengo a anunciar que lo que había dicho 700 años antes Isaías y también Malaquías, de ese que anuncian allá atrás, ese soy yo, Juan el Bautista. Simplemente soy el mensajero, soy el que prepara el camino para Jesús. Eso soy yo, nada más. Mire, el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera yo soy digno de desatar agachado las carreras de sus sandalias. Es tan poderoso y digno el que viene después de mí, que es Jesús, que yo ni siquiera soy digno de amarrarle los zapatos. Yo los bautizo con agua, es decir, con bautismo de arrepentimiento. Pero Jesús, él los va a bautizar es con el Espíritu Santo.
Muchos que solo están bautizados eso, en el agua. Eso es para arrepentimiento de pecados, pero les falta este. Pero Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces no tienen al Espíritu Santo. Dicen tenerlo, pero no lo tienen. Porque cuando usted tiene al Espíritu Santo, ¿qué pasa? Lo que dice ahí, cambia su manera de pensar y de vivir. Ay, ay, ay. ¿Cómo, pastor? Cuando yo tengo el Espíritu Santo, ese con el que me bautiza Jesús, yo cambio mi manera de pensar y de vivir. Eso se le nota por su fruto. En esos días, en esos de Juan el Bautista, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea. Claro, él fue criado arriba en la ciudad de Nazaret, porque es que allá tenía conocido su papá adoptivo José y tenía la carpintería y allá trabajaba en la carpintería y todo eso. Él venía allá de Nazaret de Galilea y Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán. Tan pronto como Jesús salió del agua, vio que el cielo se rasgaba y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. Miren, acuérdense que estamos viendo a Jesús como hombre. Así que nosotros, los hijos de Dios, debemos aspirar a que Papito Dios nos diga lo mismo. Que a cada uno de ustedes, a cada uno, a usted y a mí nos diga: este es mi hijo, esta es mi hija, amado, con quien estoy muy contento. Que él pueda decirnos eso: estoy muy contento con usted, mi hija. Estoy muy contento con usted, mi hija. Mire, estos versículos 10 y 11 hablan de la Trinidad, porque muchos, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen: no, pues que la Biblia no habla de la Trinidad. Dice: no, ahí está. En esos dos versículos está la Trinidad. Tan pronto como Jesús salió del agua, Jesús, va uno, vio que el cielo se rasgaba y que el Espíritu Santo bajaba, van dos, el Espíritu Santo. Entonces vino una voz del cielo que decía: este es mi hijo, el Papito Dios. Ahí está la Trinidad en esos dos versículos. Este es mi hijo, Papito Dios. Espíritu Santo bajaba en forma de paloma. 2, y Jesús salió del agua. 3, en esos dos versículos está la Trinidad. Para los que dicen por allá otro lado: ah, eso es una energía, el Espíritu Santo. No, eso no es una energía, ni una buena vibra. Es una persona, y ahí están los tres, la Trinidad en esos dos versículos. Entonces, dice que apenas fue bautizado Jesús, inmediatamente el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. Le dijo: a ese desierto, a este que estaba aquí cerquita. Y ahí hago las referencias, ahí se dejan las citas bíblicas. Eso está en Mateo 4 del 1 al 11 y Lucas 4 del 1 al 3. Mire, aquí vamos en el versículo 12 del capítulo 1 del Evangelio de San Marcos. Pero en los otros ya van en el 4, vean, capítulo 4 de Mateo y Lucas 4. Este va como un tiro. Y uno, aquí vamos a lo práctico, a Jesús como hombre. Los otros sí, la genealogía de dónde viene todo. Porque allá era tratado ¿qué? Como rey de reyes. Aquí como el Hijo de Dios, como el hombre. Y dice que Jesús estuvo allá en ese desierto durante 40 días. Y Satanás lo puso a prueba. Ay, ¿cómo así, pastor? Satanás pone a prueba así. Realmente lo tentó. Y estuvo entre los animales salvajes. Jesús había animales salvajes, claro, allá en el desierto. No es que estaba ahí, se lo querían comer. Pero los ángeles lo cuidaban. Y esto es algo que agrega él, a diferencia de los otros evangelios, de que allá había animales. O sea, él sí tenía que comer, pero él quería hacer un ayuno para con Dios. Y ojo, ángeles de Jehová cuidando a Jesús, porque él estaba aquí como hombre. Entonces Dios envió, Papito Dios envió ángeles de él a que lo cuidaran. Entonces, mire, de aquí usted concluya: Satanás me puede tentar y querrá probar mi posición como hijo de Dios, probarme mi posición.
y yo poder estar entre animales salvajes. O sea, esos animales salvajes representan muchísimo los problemas que usted tiene ahí, que quieren devorárselo, pero tranquilo. Dios le está enviando ángeles para que lo cuiden. Ángeles de Jehová acampan a mi alrededor y me cuidan. Oh, esto es muy pasado. Pero súper pasado. Mírese así igualito. Podrán venir lo que venga. Y los problemas que haya, así esos problemas sean salvajes. Y podrá haber hambre en medio de este desierto. Pero Dios cuida de los suyos. Ángeles me cuidan. Y entonces aquí ya en el 14 empieza Dios, Jesús, el Hijo de Dios, el ministerio. Mire, aquí ya pegó un brinco en el macho Juan Marcos. Después de que encarcelaron a Juan, aquí ya lo mandaron a la cárcel, a Juan el Bautista. Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Muchos se preguntan, ¿por qué Jesús se fue a Galilea? Pues justamente para no hacerle competencia a Juan, porque Juan el Bautista era muy querido en Jerusalén. Y él no iba a chicanear allá donde la gente quería mucho a Juan el Bautista, llegar a él a hablar de Dios, a predicar. Él dijo, no, yo no voy a hacer quedar mal a Juan el Bautista, la gente lo quiere mucho y yo no vine a quitarle la honra y el honor que tiene Juan el Bautista. Yo no voy a predicar ahí en Jerusalén. La gente ama a Juan el Bautista y a mí me gusta que lo amen y quiero que sea así. Me voy a predicar arriba, a mi tierra, a pesar de que sabía que allá lo iban a rechazar. Él prefirió irse arriba, a Galilea, allá donde se crió, y respetar el territorio de Juan el Bautista. Él vino a predicar a Jerusalén hasta que mataron a Juan el Bautista. Herodes mandó bajarle la cabeza para entregársela a la sobrina. Entonces Jesús dice, ahora sí voy a bajar, porque Juan ya no está. Entonces él decía, Jesús allá en Galilea, allá arriba, ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. O sea, él viene de parte del reino de Dios. El reino de los cielos está inmerso en el reino de Dios. Es como decir, Bogotá está en Cundinamarca. Es más grande Cundinamarca que Bogotá. Bogotá pertenece a Cundinamarca. Pero no todos los municipios que hay en Cundinamarca son de Bogotá. Es más grande el reino de Dios. Así pasa. El reino del cielo es como Bogotá, la capital. Está metida dentro del reino de Dios. Y Jesús hacía parte del reino de Dios. Él vino en representación, embajador del reino de Dios. Y él mismo decía, ha llegado el momento. El reino de Dios ya está cerca. Bajó del cielo para estar entre ustedes como ser humano. Y vuelve y repite lo que había dicho Juan el Bautista. Ahora ya no lo dice Juan el Bautista, que está a su izquierda en el versículo 4, sino quien lo dice es Jesús, confirmando lo que había dicho Juan el Bautista. Cambien su manera de pensar y de vivir. Exactamente lo mismo. El éxito está en que usted cambie su manera de pensar y de vivir y que crea en la buena noticia que se llama Jesucristo. Y a los que queremos cambiar nuestra manera de pensar y de vivir porque creemos en Jesús, le decimos gracias, Señor, porque ya arrancaste directo. ¿Qué es lo que quieres que hagamos como humanos? Y te damos muchas gracias. Con un fuerte amén.